También saludamos a todos aquellos que están viéndonos en internet a través de los canales de YouTube y de las redes sociales. Cada día aquí estamos unidos con ustedes donde se encuentre, porque somos la familia de la fe. Amén. Así que el día de hoy iniciamos este mensaje, este recorrido maravilloso por su palabra. Y es que hoy deseo iniciar esta reflexión contándoles a todos ustedes una realidad que está ocurriendo en nuestra cosmovisión cristiana. Y es que en medio de nuestras conversaciones con otros hermanos en la fe, quizás no solamente de aquí, sino otros hermanos que ustedes conocen, posiblemente más de uno ha lamentado la caída de líderes espirituales. Hermano Jan, usted que conoce muchos líderes espirituales en la ciudad, supo lo que le pasó a tal, cayó, se acabó la iglesia, supo esto, supo aquello. Y no solamente en nuestra ciudad, nos enteramos a veces de noticias, tal persona cayó en pecado, se acabó el ministerio, tal músico cayó en no sé qué locura y se acabó el ministerio. ¿Han escuchado esas noticias? ¿Las han leído? Y esta avalancha de noticias quizás puede estar generando una sensación de opresión en la comunidad cristiana. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque en vez en cuando se escuchan voces que dicen, bueno, qué bueno es saber que no estamos solos y que otros también se equivocan y que otros también caen, ¿verdad? ¿Será que pensamos así? Qué bueno es saber que no estamos solos, que hay chance para caer. Si este cayó, yo puedo caer. Y por eso el mensaje de hoy se llama la excusa mortal. Muchos nos excusamos en las caídas y en los pecados de los héroes de la Biblia para evadir nuestro compromiso con la santidad y la lucha contra el pecado. Y esa es una excusa mortal que puede acabar con nuestras vidas espirituales. El mensaje de hoy es demasiado importante para nuestras vidas en Cristo. Y es que muchos quizás hasta podemos encontrar más solidaridad cuando Jonás huye de Dios que cuando hace las cosas bien. Y es que este pensar no es nuevo. ¿Sabes qué? Les puedo decir que hace casi 300 años el puritano Thomas Brooke, en su obra, en su libro Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo, ustedes los pueden buscar para que diga, el pastor es verdad, estaba nombrando el libro, cierto. Advirtió que Satanás merodea como un león que ruge, deseoso de hacer a todos los demás eternamente miserables consigo mismos, mediante artimañas engañosas que incitan al pueblo de Dios a pecar. Como dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad. Eso se la saben mucho, ¿no? Porque vuestro adversario el diablo, como león que rugiente, anda ¿qué? Anda alrededor buscando a quién destruir, a quién devorar. Y mire, Dios mío, mire, escuche esto. Y una de estas artimañas consiste en glorificar las malas acciones de los héroes del Antiguo Testamento y de esa manera consigue adormecernos en la complacencia espiritual, la excusa mortal. Querida familia, nosotros debemos estudiar detenidamente la cronología completa del pecado, pero no solo el pecado, también el arrepentimiento que los santos tuvieron en sus tiempos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no solamente nombra las fallas morales de estos hombres, sino también manifiestan la gravedad del pecado, el peso del sufrimiento del pecado, la humildad del arrepentimiento y la belleza del perdón. Así que hoy vamos a ver 4 remedios. ¿Cuántos? 4 remedios contra la excusa mortal. Y esto va a ser muy importante, ¿sabe por qué? Porque nosotros, de una manera u otra, quizás en algún momento de nuestras vidas, o puede ser que esté pasando, inconscientemente
tapamos un poquito nuestros pecados y debilidades y nos excusamos en los hombres de la Biblia para decir: si David pecó, yo puedo caer. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, cualquiera puede. Y nos excusamos, no paramos detrás. Si Pedro le negó 3, yo lo puedo negar por ahí 1 para que no quede tan fuerte la cosa. Nos excusamos, y hoy vamos a ver 4 remedios que usted y yo vamos a tener y nos van a ayudar cuando nos perdemos la historia más verdadera de las Escrituras sobre el pecado y el arrepentimiento. Y el primero de ellos es: contemos toda la historia. Diga conmigo: contemos toda la historia. ¿Quién se acuerda del rey David? ¿Recuerdan? El rey David, el que con unas piedritas, ¿a quién derrotó? ¿A quién derrotó? A Goliat. Entonces, cuando recordamos las cosas buenas de David, bueno, cuando mató a Goliat, pero muchas veces solo recordamos el adulterio y el asesinato cometido por David. Y se acuerda cuando David, lo que hizo. El rey, el hombre conforme al corazón de Dios, mandó a llamar a Betsabé. No era la esposa de él. Y eso que él estaba en la presencia de Dios. Cualquiera de nosotros, pues imagínese. Muchos recordamos esto, pero ¿será que recordamos también sus súplicas por purificación? En el Salmo 51:2 vemos una súplica del rey David. Usted cuando lee el Salmo 51, es una forma de usted apiadarse de David. Él dice: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado, lávame. Hay un versículo que dice: purifícame, ¿con qué? Con hisopo. Muchos nos identificamos con la impaciencia de Job, pero ¿será que también nos identificamos con su arrepentimiento en polvo y ceniza, como nos dice Job 42:6? Job dijo: me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Hubo un momento cuando Job llegó al límite. Muchos bromeamos con el discurso impulsivo de Pedro, pero hemos olvidado las amargas lágrimas que le siguieron después. Después de haber negado a Jesús, en Lucas 22:62 dice: saliendo fuera, lloró amargamente. Yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes alguna vez han llorado amargamente? Una cosa es llorar, pero llorar amargamente. Usted puede entrar en esa palabra y sentir que es llorar amargamente. Jan, en angustia, pero el Espíritu Santo ha mostrado con todo detalle cómo los santos cayeron en pecado y cómo salieron de él a través del arrepentimiento. No solo se quedaron allí, salieron de allí. Estos hombres lamentaron sus pecados y se encomendaron a las misericordias de Dios. ¿Y saben algo? Nosotros con demasiada frecuencia volvemos los ojos hacia el pecador y su pecado y nos olvidamos del Dios que saca al pecador del pecado. ¿Dónde están nuestros ojos cuando leemos la historia de los santos de la Biblia? ¿En dónde deposita nuestra mirada cuando leemos estas historias? Respóndaselo a sí mismo. ¿Levantamos nuestros ojos hacia arriba o solamente vemos el pecado? Dice Pedro: yo estoy seguro que yo hubiera estado y jamás hubiera hecho eso. Si yo hubiera estado ahí en la terraza con David, salgo corriendo. No. Yo soy como Daniel. Yo soy como José. Hermanos queridos,
nosotros debemos levantar nuestros ojos más arriba y ver al Dios que lleva a su pueblo al arrepentimiento. El primer remedio es, contemos ¿qué? Toda la historia. El segundo remedio contra la excusa mortal es contar el final de la historia. ¿Contar qué? El final de la historia. Muchos, para tener la excusa ahí quietica, contamos solo la partecita, ¿no? ¿Y el final dónde queda? ¿Ustedes sabían que cuando David cometió este gran pecado, dice la Biblia, para que llegara el momento de su arrepentimiento, ¿sabe cuánto tiempo pasó? 1 año. Pecó con Betsabé, mató al esposo. Y no fue que al día siguiente, ay, no, pequé contra Dios, Señor, perdóname, no. David permaneció inmune al veneno del pecado durante una pequeña temporada, pero Dios misericordioso lo hizo sentir enfermo. Por ello, mediante el discurso de Natán en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1-13, a veces nos tienen que llegar un hermano, alguien a decirnos: Guillermo, ¿cómo va la cosa ahí? ¿Cómo hay con lo que hablamos ahí, la debilidad? Uy, la cosa está fuerte, ¿no? Cuando Samuel, en 2 de Samuel, el profeta Natán llega al rey David, ¿lo hace qué? Despertar. La palabra de Dios hace despertar a la gente. Él no se quedó ahí inmune al pecado, él vino a arrepentimiento. Pablo declaró que había hecho lo que no quería. ¿Se acuerda cuando dijo: el mal, ¿cómo dice? El mal que no quiero hacer, ¿qué dice? Eso hago. Pero dio gracias a Dios porque lo librará de la carne por medio de Cristo, en Romanos 7:15. Pregunta importante: ¿cuántos de aquí confían en Cristo? ¿Realmente? ¿Cuántos confían en Cristo? Porque confiamos en Cristo, el pecado ya no gobierna nuestras identidades ni nuestros corazones. Amén. Pablo nos ordena en Romanos 6:11 a considerarnos muertos al pecado y vivos para Cristo. ¿No la cantamos? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora, pregunta importante: ¿los que están aquí continúan pecando? Sí, ¿verdad? Y aunque todavía pecamos, no hacemos del pecado un oficio. No lo convertimos en un acontecimiento feliz, voluntario y regular. Hay una gran diferencia entre practicar el pecado y aquellos que luchan contra el pecado. Debido a la vida resucitada de Cristo, tenemos una nueva vida y eso conlleva a nuevas identidades. Nosotros somos de Cristo. Somos nuevas criaturas, embajadores del reino de los cielos en la tierra. Así que al igual de los santos de las Escrituras, nosotros también podemos caer, pero nos levantamos gracias al arrepentimiento para que podamos mantenernos siempre cerca de Cristo. Contemos el final de la historia y no nos quedemos solo con la parte que a veces nos cuadra para excusarnos nosotros. El tercer remedio contra la excusa mortal es declarar el peso de la disciplina del pecado. Hoy día no se habla de disciplina en las iglesias porque salen corriendo. No, si hablo de disciplina y eso, la gente se me va. No, hablemos mejor del éxito, las 5 claves para ser feliz. Cómo conseguir tu mejor ahora. Es importante mencionar que no todo sufrimiento se debe a nuestro pecado. La Biblia dice: la paga de nuestro pecado, ¿qué? Es la muerte. Pero podemos estar seguros de que si Dios nos ama y se deleita en nosotros, ¿sabe qué va a hacer? Nos va a
disciplinar. Yo con Joshua todavía no he llegado. Yo no sé cómo va a ser ese momento de la disciplina porque está chiquito y Joshua, no agarre eso. Que no, Joshua. Cuando yo volteo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Ustedes los disciplinan? Tampoco lo vayan a meter en una broma de agua así, le hagan así. No, porque conozco historias aquí de algunos. A mí estoy como traumado. Me metían boca abajo al pote del agua. Usted cree que es mentira, pero hay algunos aquí que ya sé la historia. A los niños no, a ellos cuando eran niños. Si ustedes y yo que somos malos disciplinamos a nuestros hijos, Proverbios 3, 11, 12 dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Samuel, ¿ahí lo han disciplinado en la casa? Querida familia, las escrituras nos muestran que la disciplina es dolorosa, pero también es fructífera. Es dolorosa, pero también ¿qué es? Fructífera. Hebreos 12:11 dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Yo me acuerdo cuando me disciplinaban y uno en ese momento, uno creía que se comía el mundo, que se las sabía todas. Pero ya después de uno de viejo, bueno, yo tengo 25, tampoco he llegado hasta allá, pero ¿de qué se ríen ustedes? 25 en el ministerio, pero usted no dejan terminar la historia. Remedio 2. Ya después de uno dice, gracias a mi tía Gloria, porque quizás ve este video, no lo ve. Me ponía ahí a limpiar las orillitas de la cerámica con el cepillo de toda la casa. Me picaban las manos las hormigas cuando me ponía a sacar el pasto de disciplina. Los que son de familia me entienden qué le estoy diciendo. Hoy puedo decir gracias. Gracias tía Milce, gracias a mi madre, gracias a la familia, gracias a mi prima, que me disciplinaron porque fue fructífero. Querida familia, hubo un momento en el Antiguo Testamento donde un hijo del rey David se enfermó y murió a causa de lo que David había hecho en su pecado, en el caso de Urías y Betsabé. Y esto es uno de los pasajes más difíciles de entender. Lo encontramos allá en 2 de Samuel 12, 13, 14. Es muy difícil ante nuestra justicia humana. Y es que en el verso 13 David reconoce ante Natán, cuando viene el Natán y le dice: Señor, mira, hay un hombre que hizo tal cosa, ¿qué podemos hacer? Ese hombre tiene que ser disciplinado, llevarlo al bulto. Versión Guillermo 2025, siempre les he dicho. Y David reconoce: he pecado contra el Señor. ¿Y sabe qué le dice el profeta Natán? El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Y hasta ahí todo genial, ¿no? ¡Qué bendición, Dios misericordioso, hermoso! Pero en el 14 dice: sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. En otra versión dice: por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. ¿Sabe por qué es difícil de interpretar este pasaje? Porque muchos podrán decir: ese Dios es un Dios malo. ¿Cómo es posible que haya dicho que antes que naciera ese niño iba a morir? Ese niño que tiene va a morir.
Dios lo determinó, Dios lo mató. No, Señor. Por eso es bien difícil y complicado interpretarlo. A causa de este gran hecho de David, el Señor en su soberanía, aunque nosotros no lo entendamos, la voluntad secreta de Dios se llama, para los que estuvieron en esa predicación, Dios lo iba a usar con un propósito. ¿Y saben qué pasó? Cuando David recibió esa palabra, empezó David a rogarle a Dios por el niño. Rogó y ayunó. Y pasó toda la noche acostado en el suelo. ¿Usted sabe qué es eso? A veces muchos creen que por ayunar Dios tiene que cumplir lo que nosotros decimos. Yo ayuno para que Dios me dé esto. Yo ayuno para que Dios haga esto. Y pasó toda la noche ayunando y acostado en el suelo y pidió gracias por su hijo. Pero nada, ya estaba determinado la disciplina de Dios para David. Y muere. Pero ¿sabe qué pasa después de que muere? Hay un fruto. Y es que David se levanta, entra a la casa del Señor y lo adora y es restaurado. Dios mío, querida familia, la disciplina es dolorosa, pero también es fructífera. Un día estos maravillosos hijos le van a agradecer a ustedes por la disciplina. Sigan disciplinando, pero suave, ¿no? Tampoco tan duro. Con amor, con cariño. Dios restaura y transforma para el bien de los hijos. Amén. Y otro ejemplo impresionante que vemos de esto es en el Nuevo Testamento. Y es cuando ¿quién negó a Jesús? ¿Quién negó a Jesús? ¿Quién lo negó? ¿Quién? Pedro. Pero ¿sabe qué pasó cuando lo niega? Y en la tercera vez, yo quiero que usted se lo imagine nada más así. Dice la Biblia que Jesús se volteó y lo miró. Yo quiero que usted no me se lo imagine. Yo jamás te voy a negar, para las que sea contigo, Señor. Uña y mugre para siempre. Jamás te voy a negar. Lo niega 3 veces. Hasta lo injuria. Porque no solo lo negó, habló mal de él. Y Pedro, ¿qué hice? No, ¿qué hice? Lo negué. Me puse a hablar y mire, y ahora voy a quedar como el bocón, como el traicionero, el que lo injurió. Por lo menos los otros se fueron y se escaparon y ni siquiera lo negaron y lo injuriaron, se escaparon, pero yo me quedé, lo negué. Y ahora, y en ese momento Jesús pasa y solo lo mira. Yo lo llamo la mirada de la disciplina. Cuando Jesús lo mira, no le dice nada, solo lo mira. Y yo veo a Pedro, no, lo que me dijo era cierto. Y dice que salió y lloró amargamente. ¿Cuántos de nosotros hemos sido así? Hemos estado ahí firme en Cristo. Siempre, Señor, le hemos fallado. Y viene Jesús y nos mira a través de su palabra y rompemos en llanto. No, Señor. Pero ¿cómo termina la historia? Esa es una de las historias más maravillosas, más impresionantes de gracia y de amor y de bondad de Dios. Y yo me veo reflejada en esa todos los días de mi vida. Llega Jesús al mar. Ya no lo está mirando con disciplina Jesús. Ya solo le pregunta, ¿usted me ama? Pedro, triste, avergonzado, destruido, en la apatía, volvió y dejó todo el ministerio y volvió allá a lo que hacía antes.
tú sabes que yo te amo. Y eso, pero tú me amas. Yo te amo. Pero mírame, Pedro, tú me amas. Señor, ya tú lo sabes todo. ¿Qué voy a decir? No es que si sigo diciendo y después vuelvo a hacer lo mismo. Apacienta mis ovejas. Yo tengo el perdón y la gracia y el arrepentimiento para dártelo. Ven. No vino acusándote, no vino a destruirte ni a caerte sobre el juicio, pero sí aplicó antes de esa gran misericordia una mirada de disciplina para que fuera y se arrepintiera. El verdadero arrepentimiento te hace llorar amargamente. Si tú quieres saber si eres un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, has sido renovado, que has sido regenerado por el Espíritu, cuando tú pecas, en tu corazón lloras amargamente y luchas contra ti mismo. Y como dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo. Y tú y yo somos como ellos. Y a veces es fácil para nosotros considerar nuestro pecado como algo inofensivo y sin importancia ante la disciplina de Dios. Hacemos caso omiso de las Escrituras y esperamos que Dios vea, ay, Dios conoce mi corazón, Él sabe. Y sigo haciendo lo mismo. Como si de alguna manera eso me va a eximir de actuar correctamente. Y olvidamos que el pecado es anarquía, injusticia y una obra de Satanás. Olvidamos que a causa de nuestras transgresiones e iniquidades, Cristo fue traspasado y aplastado al morir como un criminal. Mis amados hermanos, la disciplina piadosa nos recuerda lo ofensivo de nuestros pecados, pero también la bondad de nuestro Salvador. La disciplina de Dios, nunca debemos separar la disciplina de Dios y los pecados de los hombres de la Biblia. Y como dijo el puritano Brooks, si pecas con David, debes sufrir con David. Si pecas con Pedro, debes sufrir como Pedro. Y el último y cuarto remedio contra la excusa mortal es declarar el porqué. ¿Por qué Dios ha querido hablarnos de la caída de sus santos? ¿No sería mejor que los que escribieron ahí? No, chamo, omita esa parte, quítela de ahí y ponga que todo fue victoria. Pablo, no, ponga solamente más que vencedores en Cristo. No, él puso ahí, escríbalo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Escríbalo, porque eso le va a ayudar a mucha gente. Escríbalo ahí. Yo soy el primero de los pecadores. Epa, Mateo, Marcos, Lucas, venga. Epa, lo de la negación, ¿para qué lo vamos a poner en la Biblia? Dejémoslo eso ahí. Omitamos lo que eso fue entre Jesús y yo y que nadie se entere. ¿Por qué lo permitió Dios? Porque eso nos iba a enseñar hoy día a nosotros. ¿Por qué Dios ha querido mostrarnos el pecado de sus escogidos en la Biblia? Debemos abrir nuestras Biblias y leer relatos fielmente registrados de defectos y equivocaciones. ¿Y sabes por qué? Por dos razones: para evitar que nos hundamos bajo el peso de nuestros pecados, como recordatorio de que no estamos solos, querida familia. Este remedio del saber por qué invita a la humildad y al arrepentimiento. Al saber esto, podemos entender que hay un Dios misericordioso y bondadoso cuando contamos toda la historia. Y la segunda razón por la que Dios permite que estés en la Escritura es como advertencia. Usted a veces, no, como padre le dice: hijo, no se meta por ahí, porque si se mete por ahí le va mal. No, mamá, y usted: no, deje que el chino aprenda, deje que se dé chichones y que se caiga. No, yo cuido a mi niño. En algún momento se va a caer y va a entender y va, pero yo le advierto. Dios no registró las faltas de sus hijos en la Biblia para incitarnos a pecar.
Él no lo hizo para eso. Él no hizo para excusarnos. Él no permitió que todo esté escrito para que nosotros nos excusemos. Voy a dejarlo ahí como para que la gente tenga un consuelito ahí en su pecado. No, lo hizo para que examinemos seriamente nuestros corazones y veamos la maldad del pecado y nos aferremos firmemente a Cristo. Por eso lo permitió, querida familia. Y yo hago esta pregunta: ¿acaso la Biblia nos recuerda los fracasos de los demás para que normalicemos nuestros propios pecados y luego los trivialicemos? Para eso lo dejó ahí escrito. Desde luego que no. Cuando oímos hablar del pecado de los santos, de los hijos de Dios en la Biblia, se supone que debemos ser prudentes y lamentar sus pecados y observar cuidadosamente sus respuestas. Somos testigos de sus lágrimas. Somos testigos de la disciplina que vivieron y de las oraciones desesperadas de sus corazones. Y lo más maravilloso es cómo termina la historia de cada uno de ellos. Y vemos cómo Dios intercambia su belleza por la ceniza de ellos, y todo para su gloria. Y hoy debemos irnos de aquí recordando que Él, nuestro Dios, también puede hacer esto con cada uno de nosotros. Amén. Así que hoy quiero terminar este mensaje con estas palabras. Vamos en los últimos minutos. En muchas ocasiones y con demasiada frecuencia dejamos incompletas las historias de los santos de las Escrituras. Familia, tenemos que terminar las historias. Sus historias incluyen pecado, pero también arrepentimiento. Sus historias incluyen fracasos y sufrimientos, pero también necesidad y dependencia de Dios para obtener perdón. Amigos, familias y hermanos que nos están acompañando hoy, no luchamos solos contra las artimañas de Satanás ni con nuestras propias fuerzas. Luchamos con toda la historia de la salvación grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahí están nuestras fuerzas. La historia que declara a Jesús victorioso sobre el pecado que hemos cometido. La historia que declara a Cristo resucitado como nuestra sabiduría, como nuestra justicia, como nuestra santificación y redención. La historia que nos llama a no jactarnos en estos santos imperfectos, sino jactarnos en el Señor. ¿No dijo Pablo: ¿en quién me glorío? Me glorío en Cristo. Mis amados hermanos, este mensaje es muy importante para nosotros. Mis amados hermanos, la esperanza, aunque suene difícil, es que suframos como estos santos sufrieron. No estoy hablando de que usted ahora va a ser apedreado, crucificado boca abajo. No. En su corazón. Que nos arrepintamos con ellos, pero que también encontremos perdón con ellos. Pero que no pequemos como ellos. Anoche le decía esto a mi hermano. Anoche le decía a un hermano esto: vale la pena gastarse para Cristo. Me decía el hermano: uy, pastor, ¿cómo así? No lo había visto de esta manera. Vale la pena gastarse para Cristo. Gastar tus fuerzas, tus energías, tu tiempo, tu vida, tus espacios, entregarlos por Cristo, para ser como esos discípulos que cuando Jesús llega a la barca les dice: ven, síganme. Y ellos, dejando todo, le siguieron. Nosotros todavía estamos aferrados a muchas cosas de este mundo. Estamos aferrados. Mi situación, mi esto, mi aquello, mi esto. Vale la pena gastarse para Cristo. Vale la pena dar la vida, invertir para Cristo, trasnocharse por Cristo, sufrir para Cristo, ser felices para Cristo.
Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena a veces hasta sufrir la disciplina por amor a Cristo. Vale la pena santificarse para Cristo, porque de su amor y misericordia vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de perdón, tiempos de consuelo, tiempos de sus abrazos, tiempos de alegría también. En el Señor encontraremos todo lo que el mundo no nos puede dar. El gozo de la salvación. El gozo de la salvación. El gozo de ser sus hijos. El gozo de tener su gracia. El gozo de tener su perdón. El gozo de sentir la presencia en nuestros corazones. Que nos acompaña en los desiertos. Que nos acompaña en las breves tribulaciones de este mundo. ¡Qué lindo eres, Señor! Maravilloso Padre. Hoy es día de arrepentimiento y de empezar una nueva vida, Señor. Hoy es día de venir a tus pies y decirte: ya no más excusas mortales en mi vida. Quiero amarte. Quiero verte, Señor. Y tu palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Quiero ser santo para ver tus ojos cara a cara, Dios. Quiero ser un buen siervo fiel, que en lo poco he sido fiel y en lo mucho nos vas a poner, Señor. Espíritu Santo, transfórmanos, renuévanos, regenéranos hoy, Dios, y para siempre. Empezando por mí, Señor. Empezando por mí, Señor. Devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor.